Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, mosca del Mediterráneo en Guatemala. Y para ello nos acompaña Luis Ávila, que él es el jefe ejecutivo del programa de Moscamed. Bienvenido, Luis. Qué gustazo, Jackie, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted. Y estamos tocando un tema muy interesante, muy relevante para Guatemala, por ser un país que se dedica a la agricultura, porque no solo es la agricultura, sino que tenemos diferentes temas económicos aparte de la agricultura, pero es uno de los más importantes porque genera mucho empleo, ¿verdad? Ahora cuéntenos qué es la mosca del Mediterráneo y por qué es muy importante. En realidad, la mosca del Mediterráneo es una de las plagas no nativas, invasivas, más destructivas para el sector que produce frutas o hortalizas. En realidad, la mosca del Mediterráneo tiene una historia grandísima. Es una especie nativa del África. Y cuando se empezó a colonizar América, más o menos en 1901, llega a la parte de Brasil y con el transporte de personas, frutas y mercaderías, pues también vienen plagas. Y entra la mosquita a adecuarse al área de Brasil y naturalmente este tipo de plagas tienden a migrar al norte. Y al llegar pues el paso de los años, pasa a Uruguay, Argentina, se mueve para Centroamérica, hasta el Darién, y en 1975 se detecta aquí en Guatemala. Esa detección que se da en la frontera de El Salvador-Guatemala eh, abre un protocolo de colaboración en donde México y Guatemala empiezan a colaborar porque cuando una plaga de este tipo entra a un país donde no existe, cuarentena el país. Entonces, lo que sucede es que todo lo que produces de frutas o hortalizas tiene limitación de exportación. Así que esta plaga, pues, es que es complicada y tiene una historia grande y viene del antiguo continente. Sí, es muy interesante esa historia que está contando, en donde nos cuenta entonces que viene de África y a partir de la migración es que se va dando hasta aquí a Guatemala, ¿verdad? Entonces vemos de que esto nos puede paralizar con el tema de las exportaciones, afectar la economía y también en el tema de la alimentación, ¿verdad? Ahora cuéntenos, Luis, ¿cómo es que nace Moscamed? Fíjate que en 1975, cuando se detecta, eh, lo que hace México y Guatemala es decir, bueno, no queremos que se mueva más, detengámosla aquí en Guatemala y movámosla de regreso y limpiemos Guatemala y se hace un convenio de colaboración. Es más, inicialmente se hace un acuerdo gubernamental firmado por el presidente que hace una ley que se aprueba en el Congreso y que posteriormente es el acta de nacimiento de Moscamet porque le dice, miren, aquí nace. Estados Unidos, en los mismos años, ven la necesidad de colaborar y se adhieren al convenio y se ratifica y se vuelve también una ley en el 2002. Y en el 2014, más o menos, ya los tres países, Guatemala, México y Estados Unidos, acuerdan colaborar de manera tripartita y le da la característica compleja y dinámica que tiene el programa, que es que trabajamos con los tres países, Guatemala, México y Estados Unidos, para controlar la plaga y erradicarla de Guatemala y evitar que llegue a México y Estados Unidos. Eh, Lo que tal vez no mencioné antes, pero es importante que sepan, es que por qué la mosca en Mediterráneo es tan crítica para lo que hacemos. Eh, Moscamed, como comúnmente se le conoce, por eso también sale el nombre del programa, es una mosca bien pequeña, es amarilla. Le decían antes una mosca canchita, pero peligrosa. Y la realidad es que esta mosca, en temas técnicos, se dice que tiene una plasticidad genética muy amplia. ¿Qué quiere decir? Que se mueve desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar, desde temperaturas de 4 grados, 5 grados hasta 34 grados centígrados. O sea, puede sobrevivir en muchas condiciones y en muchas áreas con características diferentes. Y especialmente esa plasticidad lo que hace también es que sus ciclos de vida son cortos, ¿no? Normalmente su ciclo
nacimiento, reproducción y volver a realizar su ciclo biológico es corto. Entonces, con una generación que hay en un año, normalmente podemos tener exponencialmente 12 generaciones más. Y cada vez que las moscas ponen su progenie o sus huevecillos, ponen aproximadamente en su vida, en su corta vida, 300 huevecillos. Entonces, imagínense, una mosca pone 300 huevos en 300 frutas, esas producen otras 300 moscas que empiezan a parearse y pueden multiplicarse por otras 300. Y va la multiplicación 300 por 300 por 300 por 300 por 300. Y en un año pueden tener una cantidad de progenie altísima. Lo interesante de eso es que no solo existe esa mosca, pero hay moscas nativas del continente americano que solo colocan huevecillos en ciertas frutas. Hay unas moscas que solo colocan huevecillos en melón, otras que solo colocan huevecillos en limón, otras que solo colocan en mango. Esta mosca, a pesar de ser pequeña, coloca huevecillos en 400 tipos de frutas y hortalizas. Entonces, si no hay de este lado, hay de este lado. Si no, voy a poner al almendro tropical, que también pone ahí. Si hay café, pongo en el café. Si hay naranjas, pongo en naranjas agrias. Entonces, eso es lo crítico de esta plaga, que no afecta a un cultivo, afecta a muchos. Y como Guatemala, por eso es que Guatemala tiene restricciones de exportación de productos hortofrutícolas, de frutas y hortalizas, a, a, a Estados Unidos y a otros países que no tienen la plaga, por la misma característica de que, como afecta a muchas, limita muchas áreas de exportación. En Guatemala solo pueden trabajar con, por ejemplo, en invernaderos o en áreas libres. De ahí sí se puede exportar. Así que pues esta plaga es compleja. De las muchas que hay en el mundo, es una de las que sí cuarentena a los países y pues ahorita estamos ahí, así. Sí, totalmente, porque puede paralizar toda la economía de un país y vemos entonces que hay que mucho que aprender de esta mosca porque es muy resiliente, puede estar en diferentes temperaturas, se adapta muy bien y en ese ciclo corto logra sus objetivos y no pierde el tiempo, ¿verdad? Porque se reproduce y logra tener un gran ejército de mosquitas, entonces, y vemos entonces de que puede paralizar el tema de 400 frutas y verduras, porque no solo se queda en una, ¿verdad? Ahora vemos, Luis, el tema de la mosca, de que cómo se puede ir controlando esa plaga, porque hemos hablado de todos los desastres que puede hacer, pero hay diferentes elementos que se pueden ir implementando para irla controlando también. Como cualquier plaga, la mosca del Mediterráneo está sujeta a un sistema que se llama manejo integrado de plagas, un MIP. En la parte agrícola es común. Para operar un MIP tienes que encontrar dónde la tienes. Y sobre eso haces tus programas de control. Nosotros en realidad trabajamos en 59.000 kilómetros cuadrados del área de Guatemala, que es un área muy grande y lo trabajamos por un sistema de áreas amplias. Y ese sistema de áreas amplias lo que nos hace es que, como trabajamos en tantas áreas, tenemos que ser muy específicos en encontrar dónde está y dónde podemos actuar. Porque tenemos, como cualquier programa, tenemos recursos limitados y pues nosotros lo hacemos con recursos de los tres países, tratar de controlar la plaga aquí en Guatemala y erradicarla donde podemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, bien sencillo. Lo primero que tenemos que tener son ojos en campo. Y para tener ojos, nosotros colocamos unas trampitas. Esas trampas tienen diferentes nombres, se llaman trampas Jackson, trampas fase 4, trampas 6C, trampas placas amarillas. Y lo que hacemos es, se coloca una trampa en un papel biodegradable, es una casita, algo así, o un circulito, eh, y ahí colocamos un atraente sexual o un atraente alimenticio, que lo que es el atraente sexual es que suelta feromonas y las feromonas se desplazan en un radio amplio y cuando una mosca hembra o macho detectan las feromonas se acercan a la trampa y tienen un pegamento, entonces se quedan pegadas. De igual forma, un atraente alimenticio que usamos también, las moscas lo huelen o lo perciben con sus antenitas que tienen enfrente y lo van a buscar porque ellas se alimentan no de las frutas, sino se alimentan de proteína, de néctares.
Entonces se usa este tipo de atraentes para que se acerquen. Uno es para atraer machos y otro es para atraer hembras. Y una vez lo detectamos, lo que hacemos nosotros es que una persona de nuestro equipo en diferentes regiones de Guatemala va a traer la trampita y la lleva a un laboratorio. Porque a veces capturamos moscas que no son de la especie, sino que son de otra especie. Hay muchos tipos de moscas, entonces tenemos que identificarlo y tenemos que saber si esa mosca es estéril o fértil. Ahorita les voy a explicar por qué. Una vez la identificamos y decimos, miren, esta mosquita de verdad es una mosca fértil de campo. Entonces, nuestro equipo, con el que contamos con un equipo de colaboradores muy técnicos, con mucha experiencia, planificamos actividades para controlarla. Normalmente las hacemos por 2 vías. Terrestre, que es cuadrillas de personas que, con el apoyo de muchas comunidades y de personas que nos abren las puertas de sus fincas o de sus parcelas o de sus terrenos, vamos a hacer controles, como cualquier plan. A veces recolectamos frutas de los árboles, si todavía tienen cosecha y ya la cosecharon, pues quitamos algunas frutas que deja a veces la gente de los árboles y las enterramos y les aplicamos cal. En otras ocasiones, lo que hacemos es aplicar un cebo orgánico de origen natural con certificación orgánica que lo colocamos como un montón de gotitas para que la mosca se lo coma y le da una parálisis y se muere. Y la dosis de ese cebo es tan pequeña que no afecta a otro tipo de insectos, que es lo interesante de la tecnología que usamos. También usamos otro tipo de equipos para poder dispersar ese cebo, pero la forma principal es esa. Aparte, eso es vía terrestre. Lo que pasa es que vía terrestre tenemos que llegar al punto que las personas nos apoyen, nos ayuden, nos digan, perfecto, haga el control, que es en beneficio de ustedes, de los pequeños productores, de los grandes productores. Pero la herramienta que usamos como manera principal, aparte de la vía terrestre, es la vía aérea. Y aérea, ¿no? En aviones, ¿sí? Pero usamos con una técnica que se llama la técnica del insecto estéril. Esta técnica nace desde los 60 y es que se esterilizan machos de la misma especie para que copulen o se apareen con las moscas hembras y al copular o al aparearse evitan que los huevecillos o el óvulo se pueda fecundar. Entonces, porque el esperma de esos insectos no es viable, entonces se vuelve el óvulo, pero no genera un huevecillo, no genera una larva y la especie se elimina. Entonces, es una técnica, pues sería lo más amigable con el ambiente porque es usar la misma especie para controlar la misma especie. Y eso es lo que hacemos, o sea, usamos aeronaves para liberar estas moscas que son amarillas chiquitas, muy pequeñas, como una avispita pequeña, esas amaritas, para que busquen a las moscas que están en campo, ya sean ese radar que llegan y las encuentran y erradican sobre la especie. Esa herramienta, pues, somos lo más innovador que existe y nosotros lo usamos en áreas muy amplias, en diferentes zonas de Guatemala, para poder proteger sus cultivos, las producciones de las fincas y no solo eso, sino también de todos los que tengan relación con la hortofrutícola. Qué bueno que entonces están utilizando diferentes elementos y una estrategia muy integral en donde utilizan la parte de tierra, la parte aérea y también la tecnología, en donde tenemos también en Guatemala una planta que es de las productoras de estas moscas estériles, que es una de las más innovadoras, tengo entendido. Realmente sí. En Guatemala existe lo que es la planta del pino. La planta del pino está ubicada en Barberena. eh, y es la planta más grande del mundo. Y ahí sí nos jactamos. Hay cosas que tenemos que reconocer como matemáticos y a veces no sabemos. Es que es la planta más grande del mundo para producir mosca del Mediterráneo estéril de ese tipo de especie. Somos 4 a 6 veces más grande que las otras plantas. Entonces es una planta muy grande y hemos sido realmente los líderes en la tecnología, en los rendimientos, en los procesos que hacemos en la planta, al punto que muchos países del mundo vienen acá con nosotros a capacitarse. Esta planta ha sido liderada y financiada por USDA-IFIS y especialmente agradecemos el apoyo de tecnología que han traído acá
y el manejo y que podamos ser eficientes. Y también nos apoyó la Agencia de Energía Atómica en su momento para poder montar los equipos que tenemos y poder esterilizar a las moscas y así tener un insecto que es un insecto más que no afecta, que no tiene nada diferente que los otros, solo que ha tenido la característica que no puede fecundar hembras. Tiene razón, Y muchos guatemaltecos no saben que nosotros en Guatemala somos de las mejores plantas, entonces a nivel mundial, que exportamos también estas moscas del Mediterráneo estériles para poder ayudar a otros países a que puedan combatir estas plagas. Y qué bueno que varios países se han unido para lograr el éxito también de esta planta aquí en Guatemala, como lo es Estados Unidos y México, para lograr ese control Norteamérica como toda América. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Hemos estado hablando con Luis sobre el tema de la mosca de Mediterráneo, el impacto que tiene en Guatemala, en las exportaciones, también en la seguridad alimentaria de nuestro país. Y estábamos hablando también de que tenemos una de las plantas más innovadoras también a nivel mundial, de que ha estado posicionándose porque es una de las más grandes y tiene muy buenas técnicas, hasta está certificada. Cuéntanos un poco más de esta planta, Luis. fíjate que casualmente al producir seres vivos, esta planta tiene la característica que tiene una certificación ISO 9000. Las certificaciones ISO normalmente regulan los procedimientos, procesos, estandarización, normativas, y nos ha servido para tener un sistema que no falla. O sea, nosotros nuestros procesos se mantienen de manera constante, las producciones son constantes, los parámetros de temperatura son constantes, y no solo es única de su tipo, sino tiene certificaciones internacionales para poder certificar que los procesos son inocuos y proceden y trabajamos bien. Y no solo eso, sino que desde acá en Guatemala no solo exportamos y apoyamos los programas de liberación de México y de Estados Unidos, sino que también estamos enviando moscas, pupas, que sería el ciclo de la mosca, que es huevo, larva, pupa y mosca adulta. Enviamos material biológico para apoyar programas de liberación como en República Dominicana, que ahorita tienen han tenido unas entradas transitorias de la plaga y la están erradicando gracias al apoyo de OIRSA y del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, y nosotros estamos colaborando para mandarles el material biológico y poder evitar que esa plaga se disperse allá. También estuvimos apoyando a Ecuador recientemente, también a Bolivia, y ahorita estamos colaborando con El Salvador porque ellos también van a hacer un proyecto de, de áreas libres para poder, y pues ahorita estamos capacitando a la gente para que puedan aplicar. Así que pues la planta es hermosa para mí fue una gratitud poder, cuando empecé en este proyecto, ver algo que te manejamos tan bien y orgullosamente les puedo decir, pues es algo muy bueno que tiene. Sí, como guatemaltecos tenemos que estar orgullosos de esta planta que entonces está ayudando a otros países para combatir estas plagas. Y vemos, Luis, en el tema de que aquí en Guatemala se ha logrado trabajar mucho con diferentes áreas para lograr de que varias estén también libres de esta mosca del Mediterráneo. ¿Cómo eso ayuda al desarrollo de estos municipios o departamentos para que también sean líderes en exportación de diferentes frutas y verduras? Mira, el fin de erradicar o controlar o reducir la dispersión de la plaga, de esta plaga específicamente, es crear áreas libres de la misma para que se puedan generar puntos de exportación para otras partes del mundo, ¿verdad? De áreas donde no existe la plaga. En Guatemala tenemos desde el 2001 la región de Petén está certificada como área libre con reconocimiento internacional por Guatemala, México y Estados Unidos. Al tener ese reconocimiento y al haber estado declarada, lo que permite hacer es que en ese lugar se establezcan producciones de diferentes frutas y hortalizas para exportar sin todos los tratamientos o procesos que tienen que tener para poder llegar a un país que no tiene la plaga. Por ejemplo, Petén desde 2001 empezó a desarrollar las plantaciones de papaya, ahora es líder en la parte de producción de papaya,
y se exporta muchísima papaya hasta los supermercados americanos, teniendo un diferencial de precio mucho mayor, permitiendo el desarrollo de las empresas, de las personas que trabajan y de sus familias. Entonces, es una economía de escala que de arriba se viene escalando para abajo, y que se generan también procesos de apoyo, y empresas nuevas. Actualmente, pues, Petén está exportando también chiles, algunos tomates, algún otro tipo de hortalizas, y poco a poco está creciendo. Esa condición también es de felicitarnos a los productores, a los empresarios que creen en el proyecto y creen también en que pueden manejar correctamente sus procesos y lograr esos mercados nuevos. No solo ahí, sino que en Guatemala hay áreas libres, tal vez de diferente rango, que no es con reconocimiento internacional, pero que sí son reconocidas en Guatemala por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del BISAR, que son, tenemos aquí un área libre en Champerico, otra área libre en el área de Salcajá y otra en la región de los Huistas. En esas áreas específicamente también se puede producir. Lo único que hay que buscar son esos convenios con los países a donde queremos exportar para que nos permita. El año pasado fue un logro que después de casi 20 años de negociar con Chiapas se logró la autorización y la primera exportación de molocotón de Salcajá para Chiapas y sur de Tabasco. Eso es de reconocer a los productores el esfuerzo, su resiliencia, y más que eso es que nosotros nos permitieron trabajar para poder mantener esa área. En la zona de Champerico están las producciones de mango fuertes de Guatemala, diferentes variedades, que también se exportan a Estados Unidos y otros países. La diferencia es que ahí se tienen otro tipo de moscas eh, que afectan también esas plantaciones, entonces se les pide un tratamiento hidrotérmico, que es un proceso previo para exportar, eh, pero se puede. Entonces, lo que hace es el tener áreas libres es tener áreas de donde sí se puede exportar, donde tú definitivamente tenés esta plaga. eh, la preocupación no es solo que te ponga un huevecillo en la fruta, es que también ven una mosca y se ponga de polizón en el contenedor y cuando llegue al país de destino salga volando. Sí. Entonces, hay diferentes condiciones, pero eso es lo que hacemos, generar o apoyar que se generen áreas libres, en el cual el gobierno de Guatemala ha sido muy resiliente en tratar de lograrlo y apoyarnos constantemente, y al igual que los países que cooperan con nosotros. Excelente, los felicito por esos resultados que han tenido en lograr esas áreas libres y también el trabajo en conjunto con los agricultores que han sido parte esencial para lograr esto, ¿verdad? Y vemos entonces de que los inversionistas andan buscando también estos elementos de zonas libres de la mosca mediterránea y ayuda también a que se dé esa descentralización del desarrollo. Pero hablando de otros resultados, Luis, vemos de que Moscamed también ha tenido otros resultados de otro tipo, por ejemplo, evitar pérdidas millonarias. Hay varios estudios, la verdad que no recuerdo los nombres, el código correlativo al estudio. Aquí en Guatemala colaboramos con muchas instituciones y ICA ha sido una de ellos. Eh, en uno de los estudios, una de las partes, se ve la pérdida en la agricultura que se ha logrado evitar por haber empezado a operar aquí en Guatemala. Ha sido pues, muchos, no les quiero dar un dato porque no tengo un dato certero ahorita, pero ha sido grande. Pero les puedo dar un ejemplo. En algún momento yo trabajé en la agricultura, yo vengo del sector agrícola, he sido agricultor casi toda la vida y así me veo. Entonces entiendo el campo. En algún momento teníamos, en donde yo estaba antes, teníamos una plantación de mango. Y casualmente ese mango todo el tiempo no le podíamos sacar cosecha porque le pegaban, tenía muchos gusanos. Y tratábamos de controlarlo, hacíamos fumigaciones y de todas formas siempre teníamos pérdidas y al final pues sacamos los arbolitos y dijimos, no, sembremos cacao en ese caso, otro producto. Y eso es lo que pasa. Tal vez nosotros no estamos enfocados solo al grande productor, sino también al pequeño, a esa persona que tiene su arbolito de diferentes frutas en tu casa y no solo han tenido mejores cosechas, sino también han tenido la capacidad de que ya no se les engusanan las plantaciones. Nosotros no hacemos nada más que evitar que esa mosca se siga reproduciendo para que sus cosechas de cocote, de arañón, de
mango de coche que le dicen, de, de diferentes tipos de hospedantes, guayaba, se vengan para abajo. Y eso realmente lo que hace es que al no tener la plaga, pues tu palito, tu arbolito puede producir más o tu pequeña parcela puede producir más. Y no hay pequeño o grande, es tu cultivo. Y puedes sacar esos mangos y comértelos, puedes sacar esas guayabas y comértelas. No es como antes que hay que quitarle la mitad, que todavía lo hacemos acá. Quitamos la mitad y nos comemos la buena y cuidamos la mala. Eso ya no. Y eso ha cambiado. Entre más plaga tengan en las comunidades, aunque no la ven, porque es tan pequeña, y es más, cuando hay calor, lo que hace es ponerse debajo de las hojas. Entonces no la van a ver, pero permite apoyar a los personas. Así que para mí eso es un logro también, especialmente porque nosotros estamos centrados en apoyar al pequeño agricultor, darle una opción que no tienen que pagar por él. Nosotros estamos colaborando. Sí, entonces vemos que estos resultados en estos 47 años se pueden traducir en evitar la pérdida de trabajos, la pérdida también de cosechas, en donde se pueda dar una diversificación de los productos, también evitar la migración. Tiene muchas aristas que se puede ir apoyando y se han tenido resultados. Entonces, muchas gracias, Luis, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, Jackie, y a todos, un placer. Y recuerden, declaren su fruta y ahí nos estaremos viendo. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...